Buenos días a todos. En nombre de Columbus McKinnon, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro webinar Inspecciones de Seguridad del Rigging ET. Les recuerdo mi nombre, soy Maura Valadez, coordinadora de Mercadotecnia y Comunicación en Columbus McKinnon para Latinoamérica. Nuevamente estaré acompañándolos en la sesión de hoy, junto con mis compañeros Edgar Castro, que es nuestro coordinador de capacitación técnica para Latinoamérica, y Fernando Corsa, que es nuestro consultor comercial para entretenimiento en Latinoamérica Norte. Les recuerdo nuevamente que esta sesión está siendo grabada. A partir del viernes estarán compartiendo todas las grabaciones vía correo electrónico. Es muy importante tener sus datos registrados para que podamos hacerles llegar estas grabaciones. No olviden que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento de la sesión a través de WhatsApp al número 81 12 42 6327 para los que están en México. Y para quienes nos acompañan del resto de Latinoamérica, el número es más 52 81 12 42 6327. Y como en todas nuestras sesiones, al final estaremos dando un espacio para poder resolver sus preguntas. Les recuerdo también que para obtener su reconocimiento deberán completar la evaluación que va a estar disponible a partir del día de mañana en cuanto termine nuestra sesión, únicamente 1 hora, por lo que es importante que puedan resolverla en este tiempo. Tendrán que tener un mínimo de 14 aciertos de 20 para que se les pueda hacer llegar la evaluación, misma que se estará enviando en la semana del 18 al 22 de mayo, de igual manera vía correo electrónico. Nuevamente les recuerdo que es importante mencionar que este curso proporciona solamente sugerencias para la inspección, uso seguro y cuidado de los accesorios del rigging. De ninguna manera se debe tomar esta información por sobre ninguna ley, regulación o requerimientos nacionales o internacionales. Los dejo con el ingeniero Edgar Castro para que él pueda iniciar la sesión del día de hoy, en la que tenemos temas muy interesantes para tratar. Adelante, Edgar. Gracias, Maura. Buen día a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del webinar de inspecciones de seguridad en el uso del rigging del espectáculo. El día de ayer, como ustedes saben, tuvimos alguna falla ligera ahí en la conectividad y por cuestiones de tiempo ya solo contestamos un par de preguntas al aire. Dimos respuesta a las preguntas faltantes vía WhatsApp, pero hubo 3 preguntas en particular que nos pareció importante abordar antes de comenzar las temáticas de la sesión de hoy. La primera pregunta es si existen fuerzas de compresión en los cáncamos. Y la respuesta es sí. En esta imagen, que no es un cáncamo, sino un eslabón de cadena, sin embargo, aplica el mismo principio. De acuerdo a nuestros ingenieros de manufactura de cadena, en un eslabón tensado se pueden apreciar tanto fuerzas de tensión, que están en este caso en color rojo, como fuerzas de compresión, que están en azul. Diferentes zonas, diferentes fuerzas, tanto de tensión como de compresión. La segunda pregunta es, ¿cómo se calcula el factor de seguridad en eslingas considerando cargas dinámicas? El factor de seguridad no es algo que se pueda calcular, es un requisito de pruebas de manufactura, de resistencia de material. Una vez que un accesorio, sea cual sea, sale de fábrica, el factor de seguridad, ya sea 5:1, 4:1, 10:1, este factor comienza a decrecer en base a distintos factores, como el medio ambiente, el desgaste. Y no es posible saber a qué grado ha disminuido este factor. Se necesitaría hacer pruebas destructivas, en dado caso ya no tendríamos ningún componente a trabajar. La tercera pregunta es, ¿qué protecciones se pueden aplicar a aquellos accesorios que trabajan a la intemperie? Bueno, nuestro principal enemigo cuando trabajamos a la intemperie es el óxido, por lo que hay que buscar minimizar la probabilidad de que comience a hacerse óxido en nuestros componentes, ya que ese óxido al poco tiempo se va a convertir en corrosión y entonces ya no hay manera de salvar el accesorio, el componente. Una vez que hay corrosión, ya no sirve, ¿ok? La única manera de protegerlos contra estas situaciones es a través de la limpieza y lubricación continua.
utilicen otra vez un lubricante específico para accesorios de carga, para cadenas de carga, cables de carga, ¿sale? Es la mejor protección que pueden brindar y continua. Nunca, recomendación, nunca trabajen los accesorios de rigging sin lubricación, ¿ok? Bueno, ahora sí. Este es el temario que hemos abarcado hasta el día de ayer. Y el día de hoy abordaremos la inspección y criterios de rechazo de grilletes, tensores, grapas de cable y poleas. Empecemos entonces con los grilletes. Los grilletes son conectores mecánicos utilizados para enganchar cargas o enlazar dos componentes de izaje entre sí. Están conformados únicamente por dos piezas, el cuerpo, que puede ser de distintos tipos, incluyendo uno muy particular que no tiene esta forma como semicircular, forma de omega, y que se le conoce como grillete D, es ese que tenemos en pantalla. Este grillete que vemos ahí, que no tiene esta forma semicircular, o digamos forma de omega, es muy particular porque a diferencia de todos los otros tipos de grilletes, este no es capaz de soportar cargas que no sean completamente verticales, no está diseñado para eso. Lo cual en nuestras aplicaciones del rigging del espectáculo es muy complicado que tengamos cargas completamente verticales. Entonces, cuando encuentren un grillete de este tipo, sean muy cuidadosos, no pueden enganchar, por ejemplo, una eslinga de 2 ramales, porque solo soporta tensión en una sola línea, ¿ok? Por otro lado tenemos el perno, del cual existen 3 tipos. El perno roscado, como el que estamos viendo en este ejemplo, el perno con tuerca y chaveta, que es el más seguro, ya que no permite que el perno se salga por accidente o una mala operación. Y el perno el perno que no tiene rosca y solo tiene chaveta. Enseguida hablaré un poquito más sobre estos tipos de grilletes. El más común en aplicaciones del espectáculo es el grillete con perno roscado, ya que una de sus principales características es que permite al rigger remover el perno de una manera muy rápida y fácil. Esta característica es muy útil en aplicaciones donde el grillete es removido frecuentemente, pero no es recomendable en aplicaciones donde el perno es sometido a torsiones continuas, ya que al no tener accesorios en el extremo saliente que aseguren su adecuada sujeción o que aseguren que no se salga, se corre el riesgo de que en el movimiento de torsión constante durante las maniobras se desenrosque el perno y se pierda la carga. Por ello es muy importante que antes de cada levantamiento, no antes de cada turno, no antes de cada día de trabajo, sino antes de cada levantamiento, se aseguren de que el perno esté debidamente apretado. Y aquí viene una pregunta muy recurrente en mis cursos de rigging y es, ¿qué tan apretado debe ir ese perno? Hay personas que, por ejemplo, me dicen que lo aprietan con pinzas o metiendo un destornillador en el ojal del perno y torciéndolo, ¿no? Bueno, no conozco hasta ahora ningún fabricante que recomiende la utilización de herramientas para apretar el perno de un grillete. La indicación... Perdóname que te interrumpa. Sí. Parece que no se está avanzando los slides en la presentación. La gente nos está reportando. Entonces, vamos a nada más hacer el ajuste para que Fer pueda compartir pantalla y podamos ir avanzando, por favor. Ok. Adelante, Edgar. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla ahí? Sí, ya está. Bien. Ok, les decía entonces, me regreso a este slide. El más común en las aplicaciones del espectáculo es el grillete con perno roscado, ¿no? Que nos permite una adjunción del perno muy rápida y muy fácil. Y es útil en aplicaciones donde se remueve frecuentemente el perno. Pero no es recomendable en aplicaciones donde hay torsiones continuas, ya que al no tener accesorios en el extremo que aseguren el perno en su posición, se corre el riesgo de que con el movimiento de las torsiones constantes se desenrosque el perno y se pierda la carga. Por ello, les comentaba, es muy importante que antes de cada levantamiento se cercioren de que el perno está correctamente ajustado. Y entonces la pregunta que les hacía es, ¿qué tan apretado debe ir el perno? Y
Me he encontrado gente que me dice que aprietan el perno con herramientas o mediante el uso de herramientas, pinzas, destornilladores, meten el desarmador, el destornillador en el ojal del perno y lo tuercen hasta que ya no pueden o inclusive hasta que se rompe, ¿no? La indicación de fábrica y de todos los fabricantes que yo tengo conocimiento es que este perno se debe enroscar solo con la mano hasta que quede completamente asentado, es decir, al ras el hombro del perno con el cuerpo del grillete. En el caso de que no sea posible insertarlo con la mano o apretarlo completamente con la mano, hay que sospechar sobre posibles deformaciones, ya sea en el cuerpo o en el perno de ese grillete. Incluso pudiera ser debido a que uno de los elementos no es el original o que no pertenezca al grillete que estamos trabajando, ¿ok? Ahora, hay quienes tienen la costumbre de hacer un amarre llamado cola de ratón, que no es más que un tensor entre el cuerpo del grillete y el ojal del perno. Esto, dicen los operadores, les brinda mayor tranquilidad al realizar sus labores. También he sido cuestionado en diversas ocasiones al respecto de esta práctica. Les puedo decir que no hay ninguna restricción en el uso de este amarre. Incluso es algo que está completamente permitido y enunciado tal cual con el nombre cola de ratón en la norma ASME B30.26. Ok. Luego tenemos el grillete con perno roscado, tuerca y chaveta. Este tipo de grillete, como les decía, es el más seguro. Aun cuando existan torsiones en la manipulación de la carga, es seguro, pero tiene una ligera desventaja. Y es que se lleva un poco más de tiempo en el montaje y desmontaje del equipo. Además de que al estarlo haciendo continuamente, la rosca de la tuerca, como cualquier otra rosca, se desgasta y la chaveta, que al final es un alambre de acero doblado, pues termina rompiéndose frecuentemente. Por ello, este tipo de grilletes son recomendados solo en aplicaciones donde permanecerá conectado o enganchado por largos periodos de tiempo. Si usamos este tipo de grilletes, especifica que la chaveta siempre debe estar presente y en buenas condiciones. Y por último tenemos el grillete con perno no roscado y chaveta, el cual, al no tener rosca, es especialmente eficaz en aplicaciones donde hay torsiones durante las maniobras. Este tipo de grillete igualmente permite un fácil y rápido desmontaje. Solo hay que retirar la chaveta y listo. ¿Ok? Sin embargo, es justo esta amplia facilidad de desenganche lo que no le permite bajo la normativa ASME B30.26, que recordemos es la de accesorios de rigging, no le permite ser usado en aplicaciones de rigging o elevación de cargas. ¿Ok? Otra clasificación de los tipos de grilletes es dado el material del cual están fabricados. Como les he venido comentando en estas sesiones, cada material, cada aleación, cada acero tiene distintas propiedades que los hace, entre otras cosas, más o menos resistentes unos que otros. En Columbus McKinnon, por ejemplo, se fabrican grilletes con 3 tipos de materiales, a los cuales llamamos carbon, supercarbon y alloy. La tabla que observan en pantalla contiene los límites de carga con respecto al diámetro de algunos de los grilletes de Columbus McKinnon. Si la observan a detalle podrán darse cuenta de que, de hecho, existen grilletes que son del mismo diámetro, pero que tienen distinta capacidad. Veamos un ejemplo. Tomemos el grillete de 5 octavos, por ejemplo. Veamos que si el grillete es de carbon, su capacidad de carga es de 3 toneladas un cuarto. Si es de supercarbon, su capacidad aumenta poco más de 1 tonelada. Pero si es de alloy, su límite de carga de trabajo llega hasta 5 toneladas. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que los grilletes de carbon son los menos resistentes y los de alloy son los que más carga son capaces de levantar. Entonces, sean cuidadosos. Como ya vimos, no todos los grilletes del mismo diámetro pueden cargar lo mismo. ¿Ok? Siempre verifiquen el límite de carga de trabajo del accesorio que van a utilizar
con las tablas de especificaciones del fabricante. Bien, las inspecciones que debemos tomar en cuenta en el uso de grilletes son presencia de desgaste excesivo, deformaciones, fisuras, modificaciones en campo, corrosión. Una vez, como les decía al principio, una vez que comencemos a ver picaduras en el metal debido a corrosión, el accesorio debe ser puesto fuera de servicio. Daño por calor, de nuevo, y como en cada una de las sesiones anteriores, la soldadura de componentes de rigging no está permitida porque afecta las propiedades del metal y reduce su capacidad de carga. Y por supuesto tenemos que se debe de sacar un accesorio de servicio si no tenemos legibilidad en los datos de identificación o no están presentes y si hay uso de partes no originales. Ok, en cuanto a identificación, los datos que por normativa debe contener un grillete son capacidad de carga, diámetro y, obviamente, el nombre o logotipo del fabricante. Por normativa ASME B30.26, si uno de estos datos no estuviera presente o no fuera legible, el grillete debe ser puesto fuera de servicio. Ahora, los pernos. Los pernos en los grilletes deben tener un marcado independiente al cuerpo del grillete. Eso es una disposición normativa, es una obligación del fabricante. Los datos deben ser grado, que en este caso los pernos deben ser HS, que quiere decir alta resistencia por sus siglas en inglés. También debe tener su código de rastreo, que es un código de cada fabricante, y obviamente el nombre o logotipo del fabricante. En el caso de los grilletes de Columbus McKinnon, el marcado de los pernos se encuentra sobre la zona o sobre una zona específica dependiendo del tipo del perno, ya sea en el ojal, en los pernos roscados, sobre la cabeza redonda del perno que no tiene rosca y sobre la cabeza hexagonal del perno con tuerca y chaveta. ¿Vale? En cuestión de desgaste, no se permite llegar al 10% o más con respecto a sus medidas originales. Las zonas donde mayormente el grillete está expuesto a desgaste son, por supuesto, los puntos de tensión o los puntos de carga, que son la corona del grillete en la parte interna o en la parte de la curva, de la parte semicircular, y el propio perno en su sección central. Es ahí donde más tenemos que poner énfasis en la revisión de desgaste. ¿Okay? Y en cuanto a la garganta del grillete, también debemos de revisar que no esté demasiado abierta. No esté demasiado abierta y que no esté permitiendo el enganche o el enroscamiento del perno de manera adecuada. Entonces, repito, se debe retirar de servicio si encontramos un 10% más de desgaste en cualquiera de las zonas que están señaladas en la diapositiva. Tipos de deformaciones que vamos a encontrar en los grilletes o que son más comunes es, por un lado, la elongación del ojal, debida principalmente al acoplamiento de pernos inadecuados o acoplamientos forzados y a sobrecargas. Y el torcimiento, que en este caso, en el ejemplo, y por la forma del grillete que tenemos en pantalla, debió haber sido por una carga lateral, o sea, cargaron el grillete en una zona que no debían, o sobrepasaron el ángulo de carga segura. Estos equipos, todos los accesorios de rigging tienen un ángulo de carga segura. O vencieron el límite de elasticidad de la zona, ¿no? Ahora, al inicio este tipo de deformaciones tal vez no se vean a simple vista, pero hay señales que nos pueden prevenir. Por ejemplo, que no asiente el perno totalmente en el cuerpo del grillete, se puede deber a una garganta muy abierta, torcimiento en el cuerpo del grillete o a daño en la cuerda. Otros ejemplos de grilletes que deben ser retirados de servicio. Tenemos este primero en el que podemos apreciar una fractura en la parte interna del cuerpo del grillete. ¿Vale? Ya no podemos utilizar este equipo. Además, hay como cierto desbaste ahí en el ojal, en la parte interna. Algo hicieron con ese grillete. En este otro se está usando un tornillo en lugar de un perno, el cual, otra vez,
No tiene ningún factor de seguridad. No está hecho de un material certificado para el uso de rigging y nos pone en riesgo por una ruptura en cualquier momento. También tenemos un ejemplo de un grillete con un desgaste sumamente excesivo en uno de los puntos de tensión. Incluso se llega a apreciar ya una fractura en la zona. ¿Okay? Estos tipos de grilletes ya no pueden ser utilizados y deben ser retirados de servicio. Un ejemplo más de desgaste excesivo, el cual, por cierto, es también una señal de que están sobrecargando el componente, es decir, están cargando este grillete más allá de su límite de carga de trabajo. Luego tenemos un desbaste de material o modificación en la parte interna del cuerpo del grillete. Y por último, un grillete pues, totalmente corroído, ¿no? Recomendación, no permitan que sus accesorios lleguen a la corrosión. Los componentes de rigging debidamente limpiados, lubricados y bien almacenados no tienen por qué corroerse. A los primeros indicios de óxido, limpian inmediatamente sus accesorios. Hay diversos líquidos y procedimientos en el mercado para limpiar el óxido antes de que se convierta a corrosión. Si el óxido ya se convirtió, bueno, si ya pasó a ser corrosión, ya no lo vamos a poder quitar. Ya está dañando, ya el óxido llegó hasta las partes internas del metal y ya no se puede reparar. ¿Ok? No permitan que lleguemos a la corrosión. Evitemos el desgaste por óxido y que se convierta en corrosión. Edgar, vamos a hacer una pequeña pregunta. Más adelante vamos a hablar de conectores. Entonces, pedimos a la audiencia si nos pueden ayudar con sus respuestas. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes conectores consideras que es el más seguro para su uso en la elevación de cargas? Tenemos aquí 4 imágenes, inciso A, inciso B, C y D, para que ustedes nos manden, por favor, el inciso que consideren que es el adecuado. Repito la pregunta. ¿Cuál de los siguientes conectores consideras que es el más seguro para su uso en la elevación de carga? Les recuerdo el número de WhatsApp para desde México. El número es 81 12 42 6327. Desde el resto de Latinoamérica, el número es más 52 81 12 42 6327. La pregunta, ¿cuál de los siguientes conectores consideras que es el más seguro para su uso en la elevación de cargas? Tenemos en pantalla las 4 imágenes para que por favor nos manden el inciso que consideren. Fer, ¿nos dices cuando estés listo, por favor, con el resultado? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues realmente hoy tuvimos un 60% de la audiencia nos indica que la opción correcta sería el inciso A y el resto está dividido entre el inciso C y el inciso D. Entonces, la mayoría o la gran parte están relacionando el inciso A como el más seguro. Edgar, ¿nos puedes compartir la respuesta más adecuada, por favor? Claro, Mau, gracias. La respuesta es el inciso A. Y sí, ok, la gran mayoría tuvo la respuesta correcta, pero es un poco preocupante que hayan elegido los otros conectores. Más adelante veremos el por qué los otros conectores no son adecuados para elevación de carga. ¿Ok? El inciso A es la opción correcta. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Adelante con la presentación. Gracias. Ok, toca el turno de los tensores. Existen diferentes tipos de tensores en el mercado, cada uno con sus características respectivas que los hace ideales para las distintas aplicaciones existentes. En general, la principal diferencia entre tensores son las conexiones en sus extremos. Si se fijan, tenemos que en estos extremos puede haber ojales, argollas o ganchos, o inclusive podemos tener la combinación de estos elementos. Todo depende del trabajo que vamos a realizar. En Columbus McKinnon, los que más comercializamos son, 1, el tensor ojal-ojal,
el cual al tener sus extremos cerrados es la opción perfecta en caso de que queramos enganchar un conector que sea sometido a rotaciones, y en cuyo caso usar un tensor con extremos de gancho o argolla conllevaría el riesgo de que la carga se salga de estos enganches. También tenemos el tensor gancho-gancho, ideal donde sea posible realizar conexiones rápidas y donde el anclaje no corra el riesgo de deslizarse a través del gancho y se pueda perder la carga. Y por último, tenemos los tensores argolla-argolla, que se utilizan para conectarse a componentes cerrados como cáncamos o estrobos con ojales en los extremos, en donde no hay manera de abrirlos para hacer el enganche. Los criterios de inspección son exactamente los mismos que con los grilletes. Desgaste excesivo, deformaciones, torcimiento, fisuras, modificaciones en campo, corrosión, daño por calor, ausencia o ilegibilidad de datos de identificación, uso de partes no originales y daño en las cuerdas. En cuanto a los tipos de identificación, solo se les obliga a los fabricantes bajo normativa ASME B30.26 a poner su nombre o logotipo, ya sea el tamaño de la cuerda o la capacidad de carga del tensor. Al inspeccionar los tensores de ojales se debe buscar grietas, mellas o desgaste principalmente en las cuerdas y en el cuerpo donde ingresa la varilla. Deformación, principalmente en la varilla y en el ojal. La deformación más común en el uso de tensores es el torcimiento o doblamiento de las varillas y la elongación de los ojales. Cabe mencionar que la elongación del ojal es un indicio de posibles sobrecargas en el componente, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, la revisión del ojal en busca de desgaste por fricción. Si es por fricción, tiene que ser en los puntos de contacto con el enganche que vamos a adjuntar en nuestro tensor. En el caso de los tensores con ganchos, además de lo que recién he mencionado, hay que revisar que la garganta del gancho no esté demasiado abierta. Esto con base a la referencia de la ASME B30.10 que, recordemos, es la normativa que especifica los criterios de rechazo de los ganchos de carga. Y nos dice que la abertura de la garganta de todo gancho de carga no debe exceder el 5% de sus dimensiones originales o 1/4 de pulgada, lo que suceda primero. Tampoco se permite ningún tipo de torcimiento con respecto al plano. Esto lo veremos comúnmente en las puntas de los ganchos y se da debido a malas operaciones, como el cargar de lado o que la carga se deslice sobre el gancho y comience a tensar la punta. Recordemos que la punta del gancho es la parte que menos material tiene y por eso es la parte más débil en cualquier gancho. Por ello, siempre debemos buscar la manera de evitar que la carga se salga de la zona del asiento, que es el área diseñada para soportar la tensión de la carga. Y en cuanto a desgaste, este no puede alcanzar el 10% de las dimensiones originales en el asiento del gancho, que es el punto de contacto con la carga. ¿Okay? Por último, en el caso de los tensores con argollas, además de los puntos de inspección anteriores, debemos verificar que el perno de la argolla sí sea el original y el que corresponde a ese tensor. Debe entrar adecuadamente en las cavidades correspondientes sin forzarse y sin necesidad de herramientas adicionales. También, y al igual que con los ganchos, no debe haber una abertura excesiva en la garganta de la argolla. Eso, además de ser considerado una deformación, no permitirá el adecuado enganche del perno correspondiente. Como parámetro de medición para la garganta de la argolla, se especifica que si hubiera evidencia de una abertura excesiva, esta no debe alcanzar el 10% de sus dimensiones originales, o menor si el perno presentase problemas para su adecuada colocación. Bien, ahora vamos con los conectores. Lo primero que tenemos que identificar es que tengamos el tipo de conector adecuado para nuestro arreglo de rigging.
Existen muchos tipos de conectores en el mercado. Y aquí es donde viene la respuesta de la encuesta de hace un momento. Existen muchos tipos de conectores, pero solamente hay uno autorizado para elevación de cargas. Y ese es el conector tipo Hammerlock. Y tal cual está anunciado en la normativa ASME B30.9, sección 9-1.6.1. Solo los coples mecánicos Hammerlock son los autorizados o diseñados para elevación de cargas. ¿Ok? Ojo, son elevación de cargas, no me estoy refiriendo a trabajos verticales, trabajo en alturas y demás, líneas de vida, esas son otra cosa. Elevación de cargas, únicamente el Hammerlock es el diseñado y autorizado para esta aplicación. La misma normativa especifica que todos estos conectores, que además son conectores fabricados a bajo carbono, no están diseñados ni autorizados para ser usados en el rigging o levantamiento de cargas. ¿Ok? Igual, en cuanto a inspecciones, si encontramos corrosión, daño por calor, modificaciones en campo, fracturas, el componente debe ser puesto fuera de servicio. Y en cuestión de desgaste, los puntos de mayor desgaste, por supuesto, en el conector, son las zonas de fricción o zonas de contacto con los componentes que estamos enganchando. Ahora bien, no tiene por qué haber desgaste en estos componentes a menos que se esté cargando más allá de su límite de carga de trabajo o se esté sometiendo el Hammerlock a fuerzas de torsión constantes. Y es por estas mismas razones que se pudiera dar también un alargamiento o elongación del material. En este aspecto, a la primera señal de elongación, el Hammerlock debe ser retirado de servicio, debido a que el índice de elasticidad del material ya ha sido vencido y no sabemos cuántas operaciones más o cuánta carga más podrá soportar. ¿Ok? Entonces, repito, no más del 10% de desgaste y ningún tipo de alargamiento, elongación o deformación está permitida. Los datos de identificación que un Hammerlock debe poseer por normativa son, como lo pueden ver en este ejemplo, el logotipo o nombre del fabricante, el grado del componente. Recordemos que solo los componentes grado 80 o grado 100 están diseñados y autorizados para elevación de cargas. Y, por supuesto, el diámetro o capacidad de carga. Ahora, la norma ASME B30.26 no obliga a los fabricantes a poner los dos elementos, tanto diámetro y capacidad de carga. Por lo que cuando tengamos solamente el diámetro, debemos referirnos a las tablas del fabricante para conocer las respectivas capacidades. Por ejemplo, en este caso, que es un Hammerlock de 3/8, grado 80, nos vamos a las tablas correspondientes y podemos apreciar que se trata de un conector con un límite de carga de trabajo de 7,100 libras. ¿Ok? Bien, Edgar, vamos a hacer otra pregunta para interactuar con nuestra audiencia. Al inicio hablamos de grilletes, entonces la pregunta sería, ¿cuál de los siguientes grilletes no debe ser utilizado en aplicaciones de rigging? De igual manera, tenemos aquí 4 imágenes para que nos puedan enviar el inciso que creen que es el correcto a través de nuestro WhatsApp. Desde México, el número es 81 12 42 6327. Y para quienes están en el resto de Latinoamérica, el número es más 52 81 12 42 6327. ¿Cuál de los siguientes grilletes no debe ser utilizado en aplicaciones de rigging? Tenemos nuestros 4 incisos en pantalla para que nos manden el que ustedes consideran que es el adecuado. Fer, ¿nos confirmas, por favor, si ya tienes resultados?
Sí, Mau, estoy revisando las encuestas. Están teniendo un 80% están indicando que la respuesta correcta sería el inciso C. Y de ahí en fuera tenemos bastante gente indicando que debería ser el inciso B. Entonces tenemos la audiencia dividida en un 80% C, el resto en inciso B. Ok, gracias, Fer. Edgar, ¿nos puedes dar, por favor, cuál es la respuesta correcta? Ok, la respuesta correcta es el inciso C. Debido a que es un perno sin rosca y que nada más tiene una chaveta en el extremo, no cumple con las especificaciones de seguridad de la norma ASME B30.26 y por lo tanto no debe ser utilizado en aplicaciones de rigging. El inciso A sí puede ser utilizado en rigging, pero solamente con cargas totalmente verticales. El inciso B y D son totalmente seguros para su uso en aplicaciones de rigging. Ok, muchas gracias, Edgar. Continuamos con la presentación. Ok, Mau, gracias. Ok, nuestro siguiente tema es la inspección de las grapas de cable. Las grapas de cable se componen de tres partes: el tornillo o varilla U, el asiento o cuerpo y las tuercas de la grapa. En cuanto a inspección, como hemos visto con todos los accesorios de rigging, lo primero es revisar sus datos de identificación, los cuales constan solo del nombre o logotipo del fabricante y el diámetro del tornillo U. Los criterios de rechazo de estos componentes conforme a la normativa ASME B30.26 son la ausencia o ilegibilidad de los datos de identificación que les acabo de mencionar, daño por calor, corrosión, desgaste o reducción del diámetro de no más del 10%, más, perdón, deformaciones como dobleces, torcimiento, elongación, modificaciones en campo, ya sea por soldadura o acoplamientos caseros o el uso de piezas no originales, fisuras, mellas, golpes y daño en las cuerdas. Eso es con la inspección de grapas que apenas voy a colocar. Pero si estos componentes ya están instalados sobre el cable de algún área en la que voy a trabajar o apenas voy llegando, debemos revisar que hayan sido debidamente instalados. Esto es, asentando el extremo vivo del cable sobre el cuerpo de la grapa y el extremo muerto sobre la varilla U, como lo podemos ver en la imagen inferior. Por lo tanto, estos otros ejemplos que tenemos arriba, donde se asientan al revés o se instalan unos para un lado y otros para el otro lado, no son instalaciones adecuadas. Ante estos eventos, si ya se les ha aplicado carga, las grapas generalmente ya están dañadas. Por lo tanto, ante estas evidencias se deben retirar de servicio. Una instalación inadecuada también está dada por el número de grapas que colocan y la distancia entre estas grapas. Igual, para saber estos parámetros deben revisar las tablas del fabricante. Esas distancias van a depender del diámetro y tipo de material de la grapa. Lo mismo, si encontramos estas malas aplicaciones, malas instalaciones, las grapas se deben retirar de servicio, ya están dañadas, ¿ok? Y generalmente por fricción con el cable, están mal apretadas, están mal puestas, está mal distribuida la fuerza, la tensión que están aplicando, entonces ya se desgasta por fricción y se deben retirar de servicio. Por último, debemos revisar que se aplicó un adecuado torque a las grapas. Si no fuera así, entonces lo mismo, se deben retirar de servicio. Al no tener un torque adecuado, no está apretando correctamente, ya sea está demasiado apretado o no tiene el apriete que tiene que tener y entonces hay un desgaste por fricción entre el cable y la grapa. Ahora, al desmontar las grapas, si se encontrase evidencia de daño en el cable generado por desbaste o deslizamiento, que es generalmente como lo vemos en la imagen, eso es un indicio de que esas grapas pues se instalaron mal y por lo tanto ya no son funcionales, ya no las puedo seguir utilizando.
ya que por un lado, si la sigo utilizando, voy a seguir dañando cable todavía más. Y entonces, en lugar de reemplazar un accesorio, terminaría por reemplazar dos o más componentes, ¿ok? Además, como les mencionaba anteriormente, pues ya están dañadas las grapas, ya tienen daño por fricción y bueno, se debe retirar de servicio. Otro dato muy importante que debo mencionar es que bajo las normativas ASME y OSHA, no está permitido la utilización de grapas de cable para aplicaciones de elevación de carga o rigging. No está permitido utilizar grapas de cable para hacer eslingas, ¿ok? Sus aplicaciones son meramente para tensiones, ¿ok? Básicamente porque el uso de grapas en un cable de acero, ojo, el uso de grapas les reduce al cable cerca del 25% de su límite de carga de trabajo, o hasta un 40% de ese límite de carga de trabajo si existiera una mala instalación. Entonces yo estaría reduciendo, bueno, hay posibilidad de que reduzca inclusive hasta casi la mitad la capacidad de trabajo de un cable de carga. Por eso estas normativas no permiten el uso de las grapas en este tipo de aplicaciones. ¿Bien? Bien, vámonos por el último tema del día de hoy, que es la inspección de poleas. En cuestión de identificación, las poleas de rigging deben tener siempre presentes y legibles el nombre o logotipo del fabricante, la capacidad máxima de carga y la medida del diámetro o diámetros de cable que se les puede integrar. Estos componentes también caen bajo la normativa ASME B30.26 y sus criterios de rechazo son, otra vez, ausencia o ilegibilidad de los datos de identificación, desalineación o movimiento de las poleas, movimiento excesivo de las poleas, tornillos, tuercas, chavetas o seguros faltantes o flojos, daño por calor, corrosión, fisuras, golpes, modificaciones en campo, deformaciones o corrugación. Desgaste del 10% más en cualquier punto con respecto a sus medidas originales, se debe retirar de servicio. Y en cuanto a los ganchos de carga, se deben inspeccionar conforme a la normativa ASME B30.10. Ejemplos de poleas en mal estado. Tenemos, por un lado, dos poleas con corrugación. La corrugación es ese marcado del cable de carga sobre el asiento de la polea, esa huella que deja el cable en el asiento de la polea. Esta impresión del cable sobre la polea se debe principalmente a excesos de carga en las operaciones. Si ustedes perciben estas marcas en una polea, seguramente el cable también estará muy dañado, pues es justo el cable el que está deformando la polea. Por lo que es altamente recomendable que revisen a profundidad también el cable de carga que está trabajando con esa polea. Seguramente también va a estar dañado y seguramente también va a tener que ser reemplazado. Ahora, si yo tengo estos dos componentes, trabajan de manera acoplada, ¿no? Uno con otro continuamente. Hay fricción siempre en esos materiales. Si yo nada más cambio la polea y dejo el cable dañado, el cable va a dañar la polea. Si al revés, yo reemplazo un cable de carga dañado, pero no reemplazo la polea, pues se va a desgastar la polea. Vamos, o sea, a lo que voy es, tienes que reemplazar los dos componentes que están trabajando de manera contigua al mismo tiempo para asegurar una alta eficiencia de estos componentes. Si trabajo uno dañado con uno nuevo, voy a terminar dañando el nuevo, ¿vale? Y tenemos otro ejemplo. Tenemos poleas con amplias fracturas. Estas fracturas en las poleas generalmente son derivado de caídas a grandes alturas, cargas de impacto o choques entre propios componentes. Para la medición de desgaste en poleas existen unos instrumentos especiales que son los que vemos en pantalla, conocidos como lainas, galgas o calibradores de hojas, dependiendo la región. Para medir el desgaste se busca la medida que necesitamos acorde a las especificaciones de la polea y se mide la cavidad de esta polea. Si la herramienta, si la laina, la galga, no toca el fondo de la cavidad en su totalidad,
significa que hay desgaste en esa sección de la polea y se debe retirar de servicio la polea. ¿Ok? De hecho, por normativa, el área mínima de contacto entre el cable y la ranura de la polea debe estar entre 120 a 150 grados. La mayoría de las lainas o galgas cumplen con esta disposición. Por eso se recomienda ampliamente el uso de estas herramientas para la medición del desgaste en poleas. Okay, bien, hasta aquí llegamos en esta tercera sesión. Ahora tenemos nuestro tiempo dedicado a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que haya hecho llegar la audiencia vía WhatsApp? Sí, Edgar, muchas gracias. Tenemos, de hecho, algunas bastantes. Lo que quisiera saber la audiencia es con respecto a las grapas. Ellos mencionan que es muy común ver líneas de vida con este tipo de grapas. Ellos preguntan si esto es seguro o es una maniobra segura de usar. Ok, aquí hay una situación. Las líneas de vida horizontales sí están autorizadas, el uso de grapas con cables. En cuestión de líneas de vida verticales, tienen que cumplirse ciertas disposiciones enmarcadas en otra normativa, que ya es la de trabajos en altura. No tengo ahorita la información de esa normativa de trabajos en altura, pero te puedo decir que sí se puede cumpliendo ciertos requerimientos adicionales. ¿Sale? Habría que referirnos ya directamente a ese campo de aplicación. Muchas gracias, Edgar. Mencionabas también que tenemos diferentes materiales en cuestiones de grilletes. Ellos mencionan cuál es la forma o cómo pueden saber de qué material es cada uno de los grilletes. Mediante las tablas de especificaciones del grillete que compraste, ¿no? Todos los grilletes o todos los accesorios de rigging que nosotros suministramos vienen con una hoja de especificaciones, ¿sale? En el cual se enuncia de qué material está hecho ese grillete. Otra manera, ya con el cuerpo del grillete no tenemos, a menos que sea con el número de trazabilidad. Si tienes el número de trazabilidad, que también está impreso en el grillete, en el cuerpo del grillete, tendrías que hacernos llegar una solicitud pidiendo las especificaciones de ese grillete. Es la manera en la que podríamos rastrearlo, perdón. Ok. Igual, mencionan con respecto pues, al perno del grillete. Mencionamos por ahí que no podemos permitir modificaciones o alteraciones. ¿Qué pasa en todo caso cuando se extravían estos pernos y pues, adquieren alguno general? ¿Estamos comprometiendo el uso del grillete o en qué nos puede afectar? Claro, estamos comprometiendo el uso del grillete. Y se da mucho en el campo, ¿no? Perdemos, bueno, estamos quitando y poniendo grilletes continuamente y de repente pues ya el perno quedó por otro lado y el cuerpo del grillete por otro lado. Sí se está comprometiendo la seguridad de la operación, más importante aún, la seguridad del operador. Pones otro perno de otro grillete, ok, de acuerdo. Si es de otra marca, pues tiene otras capacidades, otras propiedades mecánicas, otro metal. Si es de la misma marca, ok, pero ¿cómo sabes que sí es del material que veíamos en los grilletes de carbon, supercarbon, alloy? ¿Cómo sabes cuánto puede sostener ese perno? Esos son los riesgos, ¿sale? Igual, si el perno tiene un número de trazabilidad, igual que el cuerpo del grillete. La manera en que podríamos rastrearlo es con la solicitud por parte del operador hacia Columbus McKinnon de las especificaciones tanto del perno o del grillete por separado. Tenemos la manera de rastrear esa información. Ok. Preguntan bastante. El tema no nada más, en este caso, grilletes, sino hablando de todos los accesorios que podemos utilizar para el rigging. Hay algunas ocasiones en donde los usuarios los pintan. O sea, llegan con una tonalidad en un cierto color y ellos lo pintan debido al desgaste o a que ya se escarapeó la pintura original, cuestiones por el estilo, ¿no? ¿Esto nos puede afectar y en qué grado? La pintura en sí de los grilletes, de los accesorios de rigging, no afecta en ninguna parte su operación segura.
De hecho, es una práctica muy común y podría ser inclusive hasta una recomendación para marcar los grilletes con sus pernos, ¿no? En el caso de la pregunta anterior. La respuesta es, no los afecta, pueden operarlos de manera segura, sin embargo, tienen que tener en cuenta que los datos de identificación deben estar legibles. Se le puedes poner pintura siempre y cuando los datos de identificación estén legibles. Si no tapas esos datos, estás cumpliendo con la normativa y no te afecta para nada en la operación y seguridad del equipo. Muchas gracias, Edgar. En cuestiones de las poleas, mencionábamos que se deben inspeccionar con los instrumentos las galgas. ¿En qué normativa indica el contacto de la superficie o el ajuste de la superficie? Me imagino que se refieren a lo del ángulo de contacto de la superficie. Efectivamente. Sí, está en la ASME 30.26 y en la ASME 30.16 que refiere también a tambores de polipastos de cable. ¿Sale? Muchas gracias, Edgar. En cuestiones de instalaciones, tenemos instalaciones fijas, instalaciones no permanentes o no fijas. Ellos preguntan si la selección de grilletes y de hammerlock y de accesorios es la misma para ambas instalaciones o qué se recomienda para instalaciones fijas. Para instalaciones fijas, bueno, es que aquí ya tocó varios accesorios. En cuestiones de grilletes, pues la recomendación bueno, la recomendación más segura es el grillete con tuerca chaveta. El hammerlock, pues realmente es un dispositivo de conexión para entre sistemas de izaje y no tiene ninguna restricción en cuanto a montajes fijos o semipermanentes. ¿Vale? Muy bien, Edgar. La última pregunta que tenemos es en cuestiones de mitos y realidades. Por ahí se menciona mucho que si dejamos caer o se nos cae un accesorio como un grillete, como un hammerlock, desde una altura considerable, este puede dañarse o este tiene que dejarse de usar. ¿Esto es verdad y por qué es que se daña? Claro, y sí es una pregunta recurrente en los blogs. Ahora, bajo normativa, no hay nada escrito al respecto de que si se te cae un grillete, pues ya lo debes retirar de servicio. Esa es la pregunta que generalmente hacen en los blogs, ¿no? Hay un mito que dice que así se caiga de 1 metro, de 10 metros o de 100 metros, el grillete debe ser retirado de servicio si se cae. No hay nada escrito en la normativa al respecto. Lo que sí hay que hacer es, se cae el grillete, independientemente de la altura, pues obviamente hay que revisarlo. Finalmente es un accesorio, es un metal. Hay que inspeccionarlo. Si no encontramos deformación, si no encontramos fisuras, si no encontramos mellas, golpes golpes que hayan dañado la estructura del grillete, pues está todavía seguro para su utilización. ¿Sale? Muchas gracias, Edgar. Realmente esta es la última pregunta. Las demás preguntas que tenemos por ahí por WhatsApp se estarán contestando más tarde. Muchas gracias por tus respuestas, Edgar. No, ok, gracias. Muchas gracias a ambos chicos y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por haber estado presentes el día de hoy. Les recuerdo los datos de mis compañeros, Edgar Castro, que es nuestro coordinador de capacitación técnica para Latinoamérica. Si tienen alguna otra pregunta sobre estos temas que hemos estado viendo en estos 3 días, pues lo pueden contactar y él les podrá ayudar. También está Fernando Corsa, que es nuestro consultor comercial para entretenimiento en Latinoamérica Norte. Están aquí sus datos, su correo y su teléfono. También si tienen alguna consulta con él, lo pueden contactar sin problema. Y en el caso de Latinoamérica Sur, tenemos a Tiago Godoy. También aquí tenemos sus datos para que de igual manera lo puedan contactar los países de Cono Sur que puedan tener alguna duda sobre estos temas que hemos estado viendo. Muchísimas gracias, les doy en nombre de Columbus McKinnon por su asistencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana para nuestra última sesión y posterior evaluación para que puedan obtener sus reconocimientos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.